¿Qué pasaría si los más leales a la corona fueran los primeros en revelar la verdad? Cuando la princesa Ana, símbolo de disciplina y lealtad, se enfrentó inesperadamente a su propio hermano, el rey Carlos III, y desafió públicamente la posición de la reina consorte Camilla, se produjo un verdadero terremoto que sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham. No podemos seguir ocultando esto, fue la declaración que dejó atónita a toda la aristocracia. Detrás de los muros dorados, donde el protocolo y el prestigio parecían inquebrantables, se ocultaba un secreto capaz de destruir la base entera de la monarquía. Desde reuniones secretas en la sombra hasta el instante en que Camilla fue llamada directamente reina solo de nombre, esta historia va mucho más allá de un conflicto personal, es el choque entre tres generaciones, tres visiones del poder femenino dentro de la familia real: Camilla, la que se aferra al poder; Ana, la que protege el legado; y Kate, la que hereda el corazón del pueblo. Esto ya no es un asunto privado de la realeza. Esto es el destino de toda una dinastía. Aquella noche, bajo la cálida luz dorada de las lámparas de araña en el gran salón de Buckingham, todo parecía seguir el guión real al pie de la letra. Las melodías clásicas flotaban en el aire, los invitados vestían con elegancia y brindaban con copas de cristal, y el rey Carlos III sonreía con cortesía junto a la reina consorte Camilla, la mujer que había logrado ascender desde la sombra del desprecio público hasta ocupar un trono resplandeciente a su lado. Nadie imaginaba que, precisamente en esa velada aparentemente perfecta, ocurriría un evento capaz de estremecer las entrañas de la monarquía. Un instante tan helado que fue como si alguien hubiese lanzado un bloque de hielo gigantesco en medio del salón. La princesa Ana se levantó. No se escuchó más sonido que el tenue golpeteo de un tenedor de plata contra una copa de vino. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, esa mujer de la realeza famosa por su carácter firme, su temple y su inquebrantable sentido del deber. Pero esta vez, en su mirada no solo había severidad, había una tormenta contenida durante años. Eres reina, solo de nombre, no de esencia. La frase resonó con suavidad, pero con la contundencia de una espada cortando el aire. Camilla quedó petrificada. Los invitados enmudecieron. El rostro del rey Carlos se tornó pálido, incapaz de articular palabra. Por un instante, todo el salón pareció congelarse. Nadie habría pensado que la primera en cuestionar públicamente la legitimidad de Camilla sería la princesa Ana, considerada siempre el pilar más estable de la familia real. Pero quienes la conocen de verdad saben que Ana jamás habla sin una razón de peso, sin una convicción profunda basada en principios, honor y una verdad ineludible. Ana no actuó por impulso. Fue el resultado de décadas de observar, callar y soportar. Y ahora, ya no podía callar más. La raíz del conflicto no era solo el título de Camilla. Era la forma en que ella, poco a poco, había penetrado en los círculos de poder del palacio, algo que Ana consideraba una amenaza directa al legado que tanto se había construido. La princesa fue testigo de cómo Camilla moldeaba lentamente el entorno a su favor, colocando a sus aliados en cargos clave y desdibujando valores tradicionales que su madre, la reina Isabel II, había protegido con tanto esmero. Lo que más indignó a Ana fue ver cómo se ignoraba la voluntad de la difunta reina. En vida, Isabel II había sido clara: Camilla sería reina consorte solo de nombre, nunca se le llamaría reina a secas. Fue una concesión estratégica para calmar a la opinión pública y preservar la memoria de Diana. Pero cuando Isabel falleció, aquellas palabras parecieron desvanecerse con ella. Camilla no respondió de inmediato. Mantuvo la sonrisa, pero apretó con fuerza la copa entre sus manos. El silencio era tan tenso que parecía que todo el salón contenía la respiración. Solo una voz logró romperlo, la del rey Carlos. Ana, este no es el momento. Pero la princesa no le dejó terminar. Precisamente porque nunca ha sido el momento, es que hemos llegado a esto.
Aquellas palabras hundieron aún más a Carlos en su impotencia. En su mirada había más que vergüenza, había el dolor de un hombre atrapado entre las dos mujeres más importantes de su vida, su esposa y su hermana, ambas dispuestas a defender lo que creían justo, sin dar un paso atrás. Después de esa noche, nada se hizo público. No hubo titulares en los periódicos, ni notas en los telediarios. Pero dentro del Palacio de Buckingham se trazó una línea invisible. Los asesores del rey comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban el estilo moderno y conciliador de Camilla. Otros, en silencio, se alineaban con Ana. Si la monarquía quería sobrevivir, debía volver a sus valores fundamentales, no maquillarlos con títulos vacíos. Desde entonces, Camilla evita los actos donde está presente la princesa Ana. Las reuniones internas se volvieron más cortantes, más frías. Y para muchos, esta era ya la batalla de poder más silenciosa y feroz entre dos de las mujeres más influyentes del Reino Unido. Lo más inquietante no era el conflicto en sí. Era su silencio. Sin declaraciones públicas, sin gestos escandalosos. Solo miradas que no se cruzan, cabezas que no se inclinan, y vacíos palpables en las ceremonias, donde antes había unidad. Pero Ana expresó en voz alta lo que millones pensaban: un título no sustituye la confianza. Una corona no borra la memoria de generaciones. Y si Camilla desea ser parte real del legado monárquico, tendrá que hacer mucho más que cumplir con el protocolo, tendrá que enfrentarse a la verdad. El acontecimiento que sacudió el gran salón de Buckingham aquella noche no fue un arrebato espontáneo. Fue el punto culminante de una larga cadena de tensiones silenciosas, nacidas de relaciones personales heridas, recuerdos que nunca sanaron y promesas que fueron traicionadas. Para entender por qué la princesa Ana decidió enfrentarse a Camilla de forma tan pública, hay que retroceder en el tiempo, a una época en la que ambas mujeres aún se encontraban en extremos opuestos del destino, una, princesa de sangre real, la otra, una mujer divorciada rechazada por la opinión pública. Pocos saben que antes de que Camilla se casara con el príncipe Carlos, había estado casada con Andrew Parker Bowles, un oficial de caballería muy respetado por la nobleza británica. Pero lo más sorprendente es que, antes de casarse con Camilla, Andrew había mantenido una relación discreta pero profunda con la princesa Ana. Se les vio juntos en numerosas fiestas privadas, montando a caballo, compartiendo aficiones inusuales dentro del entorno real. Nunca se reconoció oficialmente, pero dentro del palacio todos sabían que Ana había amado sinceramente a Andrew. Ese amor terminó cuando Andrew fue descartado como posible esposo de la princesa, debido a su fe católica, una barrera insalvable en aquella época. Poco después, él contrajo matrimonio con Camilla. Para Ana, aquello fue un doble golpe. Perdió al hombre que amaba y, además, lo vio unirse a una mujer que años más tarde se integraría en su propia familia real. La incomodidad, la frialdad y la distancia entre Ana y Camilla no comenzaron en el trono, sino en un corazón roto que nunca tuvo derecho a expresarse. Cuando Camilla se convirtió en la esposa de Carlos, aquella herida se volvió a abrir. No solo por la afrenta implícita a Diana, una cuñada a quien Ana respetaba profundamente, sino porque la presencia de Camilla era un recordatorio constante de todo lo que Ana había perdido. Aún así, como figura pública, la princesa nunca permitió que sus sentimientos interfirieran con su deber. Seguía asistiendo a actos, estrechando manos, manteniendo la compostura y el decoro de una alta representante de la realeza. Pero en presencia de Camilla, la distancia era palpable, sin abrazos, sin miradas, a veces incluso sin un apretón de manos. Estos detalles no escaparon a las cámaras, y con el tiempo, el público empezó a armar el rompecabezas silencioso. Camilla, aunque nunca reaccionó de manera directa, sentía ese rechazo. Personas cercanas aseguran que, en privado,
la reina consorte se quejaba ante Carlos de que Ana nunca la aceptó, que siempre se sentía mantenida al margen, sin poder entrar realmente en el círculo de confianza. El punto de inflexión llegó durante la coronación de Carlos. Mientras Camilla entraba en la abadía con una mirada insegura, Ana, vestida con uniforme militar, lideraba la escolta real a caballo. Una imagen poderosa, la hermana sin corona pero con autoridad moral, frente a la esposa coronada pero cuestionada. Muchos interpretaron aquella escena como una declaración silenciosa de Ana: la sangre real no se reemplaza con títulos otorgados. Y desde ese momento, las divisiones internas del palacio se hicieron más visibles que nunca. Los partidarios de Camilla, en su mayoría cercanos a Carlos, defendían su derecho al título tras años de compromiso con labores sociales y su papel en estabilizar emocionalmente al rey tras el escándalo de Diana. La consideraban un pilar del nuevo modelo monárquico. En cambio, los defensores de los valores tradicionales, con Ana a la cabeza, creían que Camilla debía apoyar, no sustituir. Que no podía derribar normas centenarias ni ser elevada al nivel de quien fue símbolo del amor popular, la princesa Diana. Para Ana, el título de reina no era solo una palabra. Representaba un espíritu, una responsabilidad, una confianza depositada por el pueblo. Y si esa confianza se traicionaba, la corona, por espléndida que fuera, perdía todo su sentido. La gran pregunta es: ¿por qué Ana eligió ese momento, una gala solemne, para alzar la voz? La respuesta está en un gesto aparentemente menor, pero de enorme simbolismo. Camilla pidió cambiar el término Queen Consort en los documentos oficiales por The Queen. Un ajuste administrativo, sí, pero con una carga política enorme. No solo reflejaba la ambición personal de Camilla, sino que desdibujaba la línea que Isabel II había trazado con claridad. Para Ana, fue el límite final. No podía permitir que Camilla reescribiera el testamento espiritual de su madre. Esa noche, Ana permaneció sola en el pasillo de mármol del palacio, mirando hacia el salón del trono donde Camilla acababa de entrar. Nadie sabía lo que pensaba. Pero en su mirada se leían claramente la decepción, el dolor y, sobre todo, una certeza firme: no iba a retroceder. Esto ya no era una batalla por títulos. Era la última cruzada por los valores de la monarquía, y por el honor de una madre que ya no podía defenderse. Si el enfrentamiento entre la princesa Ana y la reina consorte Camilla fue la llama que ardía en silencio en el corazón de la realeza, entonces la presencia de Kate Middleton, la princesa de Gales, fue como un viento silencioso pero imparable, que avivó ese fuego de una forma que nadie pudo prever. A ojos del público, Kate representa la imagen perfecta de una nuera real, elegante, serena, responsable. Pero pocos saben que la relación entre Kate y Camilla ha estado lejos de ser armoniosa desde el principio. Desde sus primeros pasos en el palacio, Camilla mantuvo una clara distancia con Kate. Según empleados veteranos de la Casa Real, la reina consorte jamás confió del todo en esa joven nacida fuera de la aristocracia, a quien los medios comenzaron a llamar la nueva princesa del pueblo. Camilla llegó a decir en una cena privada: que eres demasiado perfecta para ser real. Una frase aparentemente inocente, pero que reflejaba una inquietud más profunda: que Kate, con el respaldo creciente de la opinión pública, se estaba convirtiendo en el verdadero modelo de reina en los corazones de los británicos. Un lugar simbólico que Camilla, pese a años de esfuerzo, jamás ha logrado conquistar. Esa rivalidad nunca se expresó abiertamente, pero se manifestaba en los gestos, en las miradas durante actos oficiales y en esas fotos normales que la prensa desmenuzaba en busca de detalles reveladores. El origen de esta frialdad puede rastrearse hasta la boda de Kate y el príncipe William en 2011. Camilla asistió con una sonrisa forzada, evitando el contacto visual con la madre de la novia y pronunciando un discurso que muchos calificaron de breve y carente de emoción.
Inmediatamente, los expertos intuyeron lo evidente: Camilla percibía a Kate como una amenaza. Una mujer alabada por el pueblo y los medios, vista como la reencarnación de Diana, pero sin los escándalos ni la tristeza del pasado. Y a partir de ahí, la distancia entre ellas se fue ampliando. Camilla sabía mejor que nadie lo que significaba vivir bajo la sombra de Diana. Años luchando por limpiar su imagen, por dejar atrás su rol en el triángulo amoroso que marcó una era. Pero entonces llegó Kate. Con su mirada cálida, su discreción, su entrega a las causas sociales y su impecable conducta pública, Kate parecía una versión modernizada de Diana. Pero con una diferencia: no era aristócrata, no traía consigo una historia dolorosa, ni tenía enemigos en la prensa. Era todo lo que Camilla nunca pudo ser: accesible, adorada y casi intocable. Y Camilla lo sabía. Escuchaba los vítores cuando Kate salía del coche en eventos oficiales. Leía los titulares que la llamaban el futuro de la monarquía. Y sentía, más que nadie, la frialdad calculada con la que Kate la trataba. No por odio, sino por estrategia. Kate nunca dijo una palabra hiriente. Pero su silencio, sus distancias medidas, su mirada que nunca pasaba de lo cortés, lo decían todo. Uno de los episodios más simbólicos en su relación fue el 20º aniversario de la muerte de Diana. En ese homenaje privado, organizado por William y Harry en el Palacio de Kensington, Camilla no fue invitada. Según varias fuentes, fue Kate quien apoyó firmemente esa decisión. Para proteger la imagen pura de Diana ante el mundo. Camilla, por supuesto, se sintió excluida. Pero no podía reaccionar. Cualquier movimiento podía hacerla parecer irrespetuosa en un día sagrado. Desde entonces, lo que antes era frialdad se convirtió en indiferencia calculada. Otro momento clave fue el 70º cumpleaños de Camilla. Toda la familia real estuvo presente. Pero Kate y William llegaron tarde y se marcharon antes de lo esperado. Mientras los medios captaban imágenes sonrientes de Camilla y Carlos, algunos notaron un detalle sutil pero poderoso: Kate vestía un diseño que Diana había usado décadas atrás. No fue casual. Fue un mensaje. Una forma de decir: el pueblo no ha olvidado. Al unir todos estos hechos, se dibuja un triángulo complejo entre Camilla, Kate y la eterna sombra de Diana. Camilla lucha por ser reconocida como una reina comprometida y leal. Kate, sin decir una palabra, conquista corazones. Y Diana, aunque ausente, sigue marcando cada decisión, cada título, cada conversación dentro del palacio. Hoy, quizá el mayor miedo de Camilla no sea la crítica abierta, sino el olvido. Porque en este juego real, lo más cruel no son las palabras duras, sino el momento en que todos eligen mirar hacia otro símbolo. Y Camilla ya está sintiendo eso. En los últimos eventos, los aplausos más sonoros ya no son para ella. Las portadas no la priorizan. Las miradas apuntan a Kate, esa mujer que nunca fue su aliada y que jamás pudo subestimar. Si la princesa Ana representa la voz que defiende la tradición y Kate Middleton encarna el símbolo de una sucesión moderna, entonces hay un nombre que no puede omitirse: la princesa Diana. Esa mujer que partió hace casi 3 décadas sigue proyectando su sombra sobre toda la monarquía como una huella imborrable. Y para Camilla, esa sombra es un fantasma silencioso pero imponente, un símbolo que jamás ha podido superar, y que quizá nunca logre dejar atrás. Desde el primer instante en que apareció públicamente junto al príncipe Carlos, Camilla fue inevitablemente comparada. No con mujeres contemporáneas, sino con una leyenda. Diana no fue solo un ícono de belleza o compasión, fue memoria, fue emoción, fue el amor no sanado de todo un país. Y lo más cruel fue que Camilla ingresó en una historia de la que Diana tuvo que salir rota. Muchos dijeron: si Diana no hubiera existido, Camilla no habría tenido que luchar tanto.
Pero la realidad es que precisamente porque Diana existió, cualquier figura posterior estaría condenada a ser vista con desconfianza. Y Camilla lo cargó todo. Camilla nunca fue aceptada por el pueblo en el sentido pleno. Aunque se casó legalmente con Carlos, aunque recibió el título de reina consorte, aunque ha trabajado durante décadas en causas benéficas, millones de británicos aún no reconocen ese título como legítimo. No es que Camilla carezca de capacidades. Es que no es Diana. Dentro de la familia real, esto se convirtió en una barrera tan invisible como dolorosa. Cada acto relacionado con Diana, desde conmemoraciones hasta fundaciones benéficas que llevan su nombre, pasando por discursos emotivos de William, eran recordatorios constantes de que Camilla está viviendo en una historia que no le pertenece. Camilla confesó en alguna ocasión a personas cercanas: cada vez que aparezco en público, siento que entro en un lugar donde nunca fui invitada. Esa sensación de juicio constante, de miradas aparentemente corteses pero implacables. Camilla podía lidiar con la prensa, podía dominar el protocolo, pero no podía controlar los corazones. Porque el legado de Diana no está en una corona, sino en la memoria colectiva. En los abrazos a enfermos, en los gestos hacia los niños desfavorecidos, en la mirada preocupada por los pacientes con VIH. Diana fue, y sigue siendo, una figura con la que todos podían identificarse. Camilla, por su parte, provenía de la aristocracia, con una presencia reservada y un pasado como la otra mujer en un matrimonio trágico. Por más que lo intentó, nunca logró que la sociedad la viera con indulgencia, porque su historia nació del dolor. Y lo más irónico, el hombre en el centro de ese triángulo, Carlos III, fue incapaz de proteger a una ni de consolar a la otra. No obstante, sería injusto decir que Camilla se rindió. Durante años rechazó el título de reina. Se mantuvo en segundo plano después de su boda con Carlos. Fue ridiculizada por la prensa, blanco de caricaturas crueles, llamada con apodos feroces. Y aún así, permaneció. Persistió. Sonrió. Camilla intentó reescribir su historia a través de acciones discretas, apoyo constante a su esposo, y discursos sencillos pero sinceros. No pedía veneración, solo respeto. Pero el pasado no se deja redimir tan fácilmente. El punto más polémico fue cuando finalmente se le otorgó el título de reina en la coronación de Carlos. La prensa se dividió. Algunos lo consideraron un justo reconocimiento tras años de servicio. Otros lo vieron como una afrenta a la memoria de Diana, una mujer traicionada, fallecida en circunstancias dolorosas, con una historia que aún dolía. El Palacio de Buckingham trató de suavizar las reacciones evitando el término de Queen en documentos oficiales, prefiriendo Queen Consort. Pero eso solo evidenció una cosa: sabían que Camilla aún no había sido plenamente aceptada. Y quien más lo entendía era el propio rey Carlos. Tal vez por eso, en eventos recientes, Carlos ha dado protagonismo a Kate. No solo porque es la esposa del heredero, sino porque simboliza estabilidad. Una imagen sin controversia. Un futuro que, al menos en la superficie, parece seguro. Camilla lo notó y comprendió. Ya no es el centro. Es pasado. Aunque viva, aunque esté presente. Y ese pasado se desvanece cada día más, eclipsado por la memoria de Diana y la presencia impecable de Kate. Para la princesa Ana, Camilla nunca fue una sustituta legítima. Para Kate, nunca fue una aliada cercana. Y para buena parte del pueblo, Camilla es solo alguien al lado del trono, no porque fue elegida, sino porque apareció cuando el vacío era demasiado grande para permanecer abierto. Por eso, incluso con la corona, Camilla sigue siendo una figura en el umbral entre la aceptación y el rechazo. Un símbolo de división dentro de la realeza, donde cada título, cada imagen, cada palabra, carga con ecos de un pasado que no se ha cerrado.
Y la gran pregunta sigue flotando: ¿podrá el tiempo curar la percepción pública de Camilla? ¿O el pasado seguirá siendo ese muro invisible que la mantiene lejos de la confianza que siempre anheló? El silencio, a veces, es el arma más afilada en una guerra de poder. Durante años, la reina consorte Camilla eligió no responder directamente a las críticas, a las miradas gélidas ni a las comparaciones interminables con la princesa Diana. No replicó, no se justificó. Pero ese mismo silencio se convirtió en el motivo por el cual tanto la realeza como el público comenzaron a hacerse preguntas. ¿Camilla callaba por estrategia? ¿O simplemente porque no tenía nada que decir? Ese interrogante se hizo aún más punzante a medida que una serie de acontecimientos recientes evidenciaban que Camilla no solo permanecía en silencio, sino que también parecía evitar, de manera deliberada, las obligaciones que su título de reina consorte implicaba. El Palacio de Buckingham había planificado que, una vez oficializado su título, Camilla asumiera más responsabilidades, eventos de representación, giras diplomáticas, recepciones de Estado. Todo estaba cuidadosamente agendado. Sin embargo, en más de una ocasión, Camilla se excusó, declinó participar o delegó dichas funciones en otros miembros de la familia, especialmente en Kate Middleton. Y eso dividió las opiniones. Algunos interpretaron esta actitud como una medida prudente, una manera de mantener distancia para no ser objeto de escrutinio constante. Otros comenzaron a cuestionar si Camilla tenía realmente la capacidad y la fortaleza emocional para ejercer su papel. En una monarquía acostumbrada a la figura incansable de Isabel II, su ausencia se volvía aún más notoria. Dentro del palacio, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos asesores cercanos insinuaban que Camilla se estaba retirando de forma no oficial, allanando el camino para una transición paulatina en la que Kate asumiera, sin proclamación formal, el papel de reina en el corazón del pueblo. También había quienes sostenían que Camilla no podía resistir la presión, no por debilidad, sino porque comprendía que, hiciera lo que hiciera, nunca podría borrar la figura de Diana, ni competir con la imagen inmaculada que Kate estaba consolidando día tras día. Y ante esa encrucijada, Camilla eligió callar. Un silencio que puede parecer calculado, pero también profundamente trágico. Ese silencio se manifestó también en cómo enfrentó situaciones delicadas. Por ejemplo, cuando la princesa Ana la criticó públicamente durante una cena de gala, Camilla no replicó. No hubo enojo, ni intentos de aclaración. Solo una media sonrisa y un paso atrás. Para el público, ese gesto pudo interpretarse como compostura. Pero para quienes conocen el protocolo de la realeza, fue una señal clara de pérdida de poder. Una reina que no defiende su dignidad ni su posición frente a sus propios pares, ¿realmente representa el centro de la institución? Aunque el pueblo británico no tiene acceso a toda la verdad, algo se percibe tras los muros de Buckingham. La aparición cada vez menos frecuente de Camilla en ceremonias importantes. El protagonismo creciente de Kate en eventos clave. Invitaciones con notas explícitas: asistirá la reina consorte o la princesa de Gales, pero no ambas. Todo indica una realidad: la jerarquía dentro de la realeza se está reconfigurando. Y Camilla, pese a ser reina consorte en el papel, está siendo empujada sutilmente hacia los márgenes, una posición por la que había luchado durante décadas. Sin embargo, hay un dato innegable: Camilla no parece estar resistiéndose. No ha lanzado campañas mediáticas para recuperar simpatía. No ha hecho apariciones sorpresivas para generar impacto. No ha compartido historias emotivas para conquistar al público. Por el contrario, se ha refugiado cada vez más en su tranquila residencia de Wiltshire, cuidando su jardín, paseando a sus perros y asistiendo discretamente a lecturas benéficas que apenas son cubiertas por la prensa. Camilla, quien alguna vez fue el centro del escándalo, ahora ha optado por ser una espectadora silenciosa del juego real.
Y la pregunta inevitable ¿es esto una rendición? ¿O un mensaje silencioso que dice, ya cumplí mi parte? ¿Ahora que otro continúe? Hay quienes sostienen que Camilla nunca quiso ser reina. Solo quería estar al lado de Carlos. No buscaba títulos ni poder, sino compañía y afecto. Pero la vida y la monarquía nunca son tan simples. Una vez dentro del círculo real, cada gesto, cada palabra y cada silencio llevan consigo un significado. Entonces, ¿cuál es el mensaje del silencio de Camilla? Para algunos, es sabiduría, evitar conflictos en tiempos turbulentos. Para otros, es una confesión de derrota, no logró conquistar al pueblo, no pudo enfrentar a Kate y jamás superó la sombra de Diana. Pero para los más atentos, queda claro que, a veces, el silencio es la última forma de preservar la dignidad. Camilla no ganará la batalla de la imagen. Pero aún puede retirarse con honor. Cuando el pueblo deja de estar indignado y comienza simplemente a voltear la mirada, ya no se trata de una polémica, es una sentencia. Para la reina consorte Camilla, la furia pública puede haber disminuido con el paso de los años, pero lo que ha quedado, frío, persistente e implacable, es la creciente indiferencia del público hacia su presencia en la monarquía. Cuando Camilla aparece en televisión, no hay ovaciones. Cuando corta la cinta de un nuevo centro benéfico, la cobertura mediática se limita a unas pocas líneas. Y cuando pronuncia discursos en actos de alto nivel, el foco suele centrarse más en los abrigos de Kate que en las palabras que ella dice. Nadie exige su destitución. Pero tampoco hay quien realmente la quiera ahí. Es una verdad dolorosa, y al mismo tiempo, el punto más revelador de que la monarquía británica está enfrentando un desafío inédito, perder la conexión con quienes antes la veneraban. Camilla no es la única causa. Pero sí se ha convertido en el símbolo más evidente de lo que muchos consideran los errores de una monarquía desconectada, falta de transparencia, ausencia de empatía y, sobre todo, una gran distancia respecto a la memoria colectiva de una institución que alguna vez fue sinónimo de servicio, no de autopreservación. Tras la muerte de la reina Isabel II, el Reino Unido no solo perdió a su soberana, sino también el último punto de anclaje emocional que mantenía a flote la imagen de la monarquía. Y ni el rey Carlos III ni Camilla lograron ocupar ese vacío. Las encuestas recientes sitúan la aprobación de Camilla en un modesto 25 a 30%, muy por debajo de figuras como Kate Middleton o incluso la princesa Ana. Incluso en regiones tradicionalistas como Cornwall o Somerset, donde la nobleza aún conserva cierto respeto, el respaldo a Camilla apenas alcanza la categoría de tolerable. Pero lo más inquietante no es ese porcentaje bajo, sino su estabilidad. No sube, no baja. Es decir, Camilla ya no tiene margen para transformar su imagen ante el pueblo. Y para una institución que vive del símbolo y la percepción, ese dato es alarmante. En esta era digital, donde todo se mide en clics, likes y presencia en redes sociales, Camilla ha quedado relegada. Mientras Kate acumula cuentas de fans, videos virales y gestos que despiertan ternura, Camilla aparece, cuando aparece, en titulares grises o, peor aún, ni siquiera es mencionada. El silencio de las redes hacia ella funciona como un dictamen silencioso, no nos importa. Y eso, para cualquier figura pública, es letal. Pero para una reina consorte, es devastador. La prensa, que durante años fue su mayor adversaria, se ha convertido ahora en el termómetro más certero de su lugar en la opinión pública. Porque cuando los medios ya no te atacan, sino que simplemente dejan de hablar de ti, lo que ocurre no es controversia, es desaparición. En una monarquía donde la imagen y la narrativa lo son todo, Camilla, a pesar de ostentar el título más alto que una mujer puede tener, se está desvaneciendo en la periferia de la memoria colectiva. Y ella lo sabe. Fuentes cercanas al palacio han revelado que Camilla ha sugerido reducir sus apariciones públicas.
Una propuesta que el propio rey Carlos rechazó de inmediato. Él entiende que una retirada solo reforzaría la narrativa de una reina rechazada. Pero tampoco puede obligarla a estar donde solo recibe indiferencia. Una tensión silenciosa se ha instalado entre el deber y la emoción, entre el título y la realidad, entre el deseo de preservar la dignidad y el miedo a una humillación pública. Y con el paso del tiempo, Camilla se ve cada vez más agotada, no solo por la edad, sino por la amarga conciencia de que ocupa un lugar que nadie esperaba para ella. La ira puede ser fugaz. Pero la indiferencia, una vez enraizada, es casi imposible de revertir. Y eso es lo que rodea ahora a Camilla, un océano frío de personas que no la odian, pero tampoco la quieren. Cuando William y Kerr aparecen, generan admiración, incluso esperanza. Cuando Ana entra en escena, recibe respeto. Pero cuando Camilla lo hace, lo que hay son miradas neutras, clics de cámara sin entusiasmo y crónicas breves que pronto se olvidan. Su presencia, en lugar de ser un símbolo, se está volviendo un vacío. Y ahí está la gran paradoja, una mujer que luchó toda su vida por ser reconocida, hoy se está desdibujando justo en el punto más alto de su trayectoria. Camilla no ha sido depuesta. No ha sido atacada. Pero tampoco es venerada. Ni siquiera recordada. Y en una monarquía donde todo depende del sentir colectivo, eso equivale a una despedida silenciosa, no marcada por el escándalo, sino por el olvido. La indiferencia del público es solo la punta del iceberg. Bajo esa superficie aparentemente tranquila, la familia real británica se encuentra cada vez más dividida, y en el centro de esa fractura está la reina consorte Camilla. No hace falta una declaración formal ni un escándalo abierto, las grietas se manifiestan con claridad, en los protocolos, en la disposición de los asientos, en las miradas y las distancias que separan a sus miembros. La fractura más evidente gira en torno a la relación de Camilla con dos figuras de enorme peso, la princesa Ana y Kate Middleton. Una representa el pilar del conservadurismo. La otra, el símbolo de la sucesión moderna. Y ambas, a su manera, han contribuido a que la figura de Camilla se vea cada vez más fuera de lugar. Ana no oculta su frialdad. La mantiene apartada en actos tradicionales, evita nombrarla en sus discursos y se asegura de no compartir encuadre con ella en fotografías oficiales. Kate es más sutil, pero quizás más efectiva. No ataca, no confronta, pero su ascenso constante en el protagonismo real ha ido opacando a Camilla de forma casi natural. Una nueva luz siempre eclipsa las sombras del pasado. Y entre ellas, el rey Carlos, agotado, intentando sostener un equilibrio que cada día se le escapa más de las manos. Los rumores ya no se limitan al exterior. Dentro del propio palacio se habla de discusiones a puerta cerrada, de sentimientos de aislamiento por parte de Camilla y de reuniones privadas a las que ella simplemente no es convocada. Algunas fuentes cercanas aseguran que Carlos tuvo que intervenir personalmente para asegurarle a Camilla un asiento de honor en un evento, después de que su lugar fuera asignado a Kate por sugerencia del equipo de comunicación real. Todos estos detalles apuntan a una realidad mayor. Camilla, aunque ostenta el título de reina consorte, ya no es el centro de la familia que tanto luchó por integrar. La división no solo es personal. Es institucional. Mientras Ana y Kate encarnan dos caminos opuestos, uno rígido, otro cercano, Camilla parece atrapada en una encrucijada, no es lo suficientemente tradicional para representar el pasado, ni lo bastante fresca para simbolizar el futuro. Ese lugar intermedio la vuelve vulnerable. Y en política interna, la ambigüedad equivale a debilidad. Nadie se opone abiertamente a ella. Pero nadie la defiende realmente. Camilla se ha convertido en una presencia silenciosa, mantenida por compromiso, no por convicción. Una figura que permanece por necesidad protocolaria, pero sin poder real de influencia.
Esa división se refleja con nitidez en la estrategia mediática de la Casa Real. En los últimos años, los esfuerzos de comunicación se han centrado en William, Kate y sus hijos. Fotografías familiares, videos entrañables, campañas solidarias, todo gira en torno a ellos. Camilla aparece de forma esporádica, principalmente en actos oficiales, y rara vez protagoniza contenido cercano que permita al público conectarse con ella. Es como si, incluso en comunicación, el palacio ya hubiese elegido un bando. Un miembro del equipo de prensa confesó bajo anonimato: para el pueblo, Camilla es pasado. Para nosotros, Kate es el presente y el futuro. En celebraciones privadas, las distancias también se hacen visibles. Ana suele agruparse con los veteranos de la casa, aquellos que sirvieron bajo la reina Isabel. Kate, en cambio, lidera al grupo de jóvenes royals, los que creen en una monarquía más accesible y humana. Camilla, a pesar de ser, en teoría, la figura femenina más importante de la corte, suele retirarse temprano, aduciendo razones de salud. Algunos asistentes han contado que, en una fiesta de fin de año, permaneció casi toda la velada sola, mientras Kate y William eran rodeados de invitados y periodistas. Una imagen triste. Y quizás la más fiel representación de su lugar actual. Y entonces surge la pregunta: si Camilla ya no es querida por el pueblo, ni central dentro de la realeza, ni respaldada por los suyos, ¿qué le queda? Solo el título. Un título que no fue entregado por la voluntad popular, sino por una decisión institucional. Un título que se conserva no porque alguien lo defienda, sino porque eliminarlo causaría una crisis aún mayor. Y esa es, quizá, la crueldad más grande para alguien que siempre quiso ser reconocida. Camilla ha luchado, ha soportado, ha callado y ha esperado. Pero hoy se encuentra en medio de una monarquía dividida, una sociedad indiferente y un futuro en el que ya no es protagonista, sino espectadora. Cada vez que aparece en público, ya no proyecta aquella seguridad de antes. Camina como quien sostiene un espacio que ya ni ella misma sabe si debe ocupar. Sonríe, pero su mirada no brilla. Habla, pero sus palabras ya no resuenan. Y quizá, muy dentro de sí, también se esté preguntando: ¿por qué sigo aquí? Cuando una reina empieza a cuestionarse su propia razón de existir, la monarquía, aunque aún en pie, ya ha comenzado a tambalearse. Camilla, quien una vez ingresó a la familia real bajo el fuego cruzado de la opinión pública y superó innumerables desafíos para alcanzar la cúspide del poder, hoy se encuentra en esa cima con los pies temblorosos. No por tormentas externas, sino por las grietas que emergen desde dentro. El título de reina consorte alguna vez fue la cumbre soñada, pero también se ha convertido en un peso que no cualquiera puede soportar. Y en el caso de Camilla, ese título brilla por fuera, mientras esconde una realidad dolorosa: su legitimidad se está desmoronando lentamente, no con escándalos, no con tragedias, sino de la forma más cruel, con el olvido. Esto coloca a la monarquía británica frente a una pregunta de vida o muerte institucional: ¿cuánto tiempo más antes de que la imagen de Camilla deje de ser un activo y pase a ser una carga? En una monarquía moderna, donde la imagen personal de sus miembros es tan esencial como los cimientos del palacio, cualquier fisura, por pequeña que sea, puede desestabilizar el conjunto. Y Camilla, con todo lo que representa, se ha convertido en la grieta más visible. El rechazo sutil pero persistente del pueblo no solo erosiona su figura individual, sino que afecta directamente la percepción del rey Carlos III, acusado de anteponer sus afectos personales a las responsabilidades institucionales. Una encuesta reciente del diario The Times reveló que más del 60% de los británicos apoya reducir el papel ceremonial de Camilla. Y cuando se preguntó quién debería ser la cara visible femenina de la realeza en la próxima década, casi el 70% eligió a Kate Middleton. Camilla no alcanzó ni el 10%. Estas cifras, para la monarquía,
no son meros porcentajes. Son alarmas. Cuando el pueblo deja de sentirse representado por quien porta la corona, ese símbolo pierde valor. Y cuando el símbolo pierde peso, toda la estructura de respeto y tradición que sostiene la monarquía comienza a resquebrajarse. Dentro del palacio lo saben. Y según fuentes cercanas a antiguos asesores reales, ya se han celebrado reuniones confidenciales para tratar una reestructuración ceremonial en los próximos años. En ese rediseño, el rol de Camilla podría ser ajustado conforme a sus deseos personales y a las realidades sociales contemporáneas. Detrás de ese lenguaje diplomático se esconde una verdad ineludible. Una retirada controlada. Un escenario cuidadosamente planeado para que Camilla ceda el espacio sin provocar un terremoto mediático. Una estrategia para salvaguardar la imagen de la institución sacrificando la posición de una mujer que, en teoría, ostenta el rango más alto al que una mujer puede aspirar dentro de la monarquía. Pero esa retirada no será sencilla. Porque Camilla, aunque agotada, sigue siendo la esposa del rey. Y Carlos, cuya historia de amor con ella ha sido todo menos ordinaria, no está dispuesto a permitir que la compañera de su vida sea desplazada sin más. Este es el dilema sin salida del rey: complacer al pueblo implica traicionar a su esposa, proteger a Camilla significa permitir que la reputación de la institución siga deteriorándose. Y como en otras ocasiones, Carlos ha optado por una tercera vía: mantener el status quo, esperando que el tiempo suavice las heridas. Pero esta vez, el tiempo no juega a su favor. Los problemas de salud del rey han complicado aún más el panorama. En los últimos meses, múltiples informes han confirmado la cancelación de viajes oficiales y una notable reducción en su agenda. Esto ha hecho que las tareas ceremoniales recaigan cada vez más sobre Camilla, una ironía amarga, ya que es precisamente su presencia la que el pueblo preferiría evitar. La ausencia de Carlos y la exposición creciente de Camilla han intensificado la tensión silenciosa con Kate Middleton, la heredera simbólica, la futura reina querida, la figura que todos están esperando. Cada aparición de Camilla, cada gesto que intenta acercarla al público, solo sirve para recordar a Diana y alimentar la esperanza en Kate. Analistas de la realeza han comenzado a hablar en voz alta sobre algo que antes era tabú: Camilla debería dar un paso al costado por el bien de la monarquía. No se trata de una abdicación forzada. Es el llamado a una retirada estratégica, un sacrificio final para proteger el legado que tanto se ha esforzado por compartir con Carlos. Una manera de salir con dignidad antes de quedar sepultada por la indiferencia. Nadie dentro del palacio lo admitirá públicamente. Pero cada decisión mediática, cada ajuste en el protocolo, cada gesto entre los miembros de la familia, apunta en esa dirección. Camilla puede haber ganado la batalla sentimental. Pero en la guerra por los corazones del pueblo y el lugar legítimo dentro de la monarquía, está perdiendo terreno rápidamente. Su permanencia como reina consorte, lejos de fortalecer a la corona, ha comenzado a evidenciar las fisuras aún abiertas desde la muerte de Diana y la brecha generacional que sigue dividiendo a la casa real. Y en una institución que solo sobrevive si inspira respeto, confianza y unidad, quizás ha llegado el momento de tomar una decisión valiente, no solo para salvar la imagen de Camilla, sino para preservar el futuro de toda la monarquía. Aunque no ha habido ninguna declaración oficial, ni un solo documento firmado que lo confirme, los indicios son cada vez más evidentes: la familia real británica está atravesando una fase de transición profunda, y Camilla, la reina consorte, podría ser la primera en quedar fuera del tablero. No será a través de un decreto público, ni mediante un escándalo que sacuda los cimientos de Buckingham. Será, en cambio, a través de una estrategia milenaria y eficaz del poder monárquico, una retirada gradual, cuidadosamente ejecutada, hasta que su ausencia parezca natural. Y basta con observar la agenda de los últimos meses para comprobar una realidad innegable: Camilla está desapareciendo del foco.
En actos de Estado, recepciones oficiales y eventos simbólicos de gran visibilidad, su nombre ha dejado de figurar como protagonista. En su lugar, emerge cada vez con más fuerza Kate Middleton, esposa del heredero, rostro fresco de una realeza que se quiere moderna, estable y reconciliada con su pueblo. Camilla aún aparece, pero en compromisos discretos, de bajo perfil. Una lectura en una biblioteca real. Una visita a organizaciones benéficas con escasa cobertura mediática. Lejos quedaron los discursos en horarios estelares, las transmisiones oficiales desde el palacio. La retirada ha comenzado. Y nadie la menciona. Algunos dicen que es una forma de preservar la dignidad de una reina que ha perdido su lugar. Otros afirman que fue ella misma quien pidió dar un paso atrás, tras meses sintiéndose marginada en la propia institución por la que tanto luchó. Sea cual sea la razón, el efecto es el mismo, reina en los papeles, pero ya no en el corazón del pueblo. Mientras tanto, Kate Middleton, quien nunca ha reclamado el centro, ni ha forzado su protagonismo, va ganando cada vez más afecto popular. No solo por su elegancia o cortesía, sino por algo mucho más importante, no genera división, no despierta heridas, no compite con la memoria de Diana. Kate es el futuro esperado. Camilla, el pasado que aún no ha sido perdonado. Y para quien alguna vez llegó a la cima del poder, el mayor temor no es ser atacada, sino ser reemplazada sin ruido. Eso es lo que vive hoy Camilla. No hay titulares escandalosos. No hay protestas. Pero tampoco hay interés. Nadie pregunta por ella. Nadie espera su próxima aparición. Nadie habla de sus discursos. Su desaparición, lenta y silenciosa, se produce con el consentimiento gélido de la familia real y del pueblo. En Clarence House, la residencia de los reyes, las reuniones estratégicas se han intensificado. Según fuentes internas, ya existe un plan mediático en marcha, presentar a Camilla como una reina silenciosa, que cumplió con su deber y ahora cede el paso a la nueva generación. Detrás de esa narrativa amable se esconde un proceso cuidadosamente planificado de desplazamiento. Uno que ya se ha aplicado con otras figuras incómodas, Sarah Ferguson, el príncipe Andrés, Harry y Meghan. Ahora le toca a Camilla, no por escándalos, sino porque simplemente ya no encaja. Para el rey Carlos, este es el golpe más doloroso de su reinado. Durante décadas, luchó por Camilla. Enfrentó a los tabloides, al rechazo social e incluso a su propia familia para defender el amor que consideró auténtico y digno. Su entronización como reina consorte fue el reconocimiento simbólico a toda una vida compartida entre sombras. Pero hoy, al ver cómo su papel se reduce día tras día, Carlos se encuentra ante una encrucijada imposible. ¿Proteger a su esposa o preservar la estabilidad de la institución? En sus apariciones recientes, el monarca luce más serio, más introspectivo. Ya no sonríe con la soltura de antes. Hay quienes aseguran que comienza a entender lo que se negaba a aceptar: el amor no siempre basta para sostener el poder. Y que el trono, tan dorado como solitario, no tiene espacio para dos corazones divididos por la mirada pública. A medida que se acerca el final de su reinado, el futuro de la corona se perfila con nitidez en William y Kate. No hay otra opción. No hay otro símbolo que conecte con el pueblo de forma tan sólida. Y para abrir paso a ese futuro, la realeza debe dejar atrás lo que aún ata al pasado. Camilla, con sus aciertos y errores, representa ese pasado. Su retirada no será una derrota. Será la consecuencia inevitable de una monarquía que solo existe si es amada. Cuando el afecto desaparece, el título ya no tiene contenido. Solo queda la cáscara, hasta que, un día, ya nadie la recuerde. Cuando un capítulo está a punto de cerrarse en la historia de la monarquía británica, ya no se pregunta qué ocurrió, sino que comienza a murmullarse: ¿quién tendrá el valor de cambiarlo?
Y en el caso de Camilla, por doloroso que sea admitirlo, la respuesta parece clara, debería ser ella quien dé el paso atrás. Porque si la retirada es inevitable, hacerla por voluntad propia y con dignidad puede ser el último acto de honor para una mujer que, pese a todos sus esfuerzos, nunca fue completamente perdonada. La monarquía no funciona como una democracia. No hay elecciones, ni consultas populares. Pero hay algo aún más poderoso, el afecto del pueblo. Y Camilla, tras décadas en el ojo público, aún no ha logrado alcanzarlo. Quizás nadie entienda eso mejor que ella. En sus contadas apariciones recientes, su mirada permanece baja, su sonrisa es fugaz y sus pasos, menos firmes. Los discursos que alguna vez fueron presentados como una oportunidad para redimir su imagen ahora son cubiertos por la prensa como una formalidad. El silencio del público, como una sentencia sin jurado, ha convertido a Camilla en una figura simbólica, pero sin peso. Y cuando un símbolo pierde su significado, su presencia deja de ser motivo de orgullo para convertirse en una carga que debe retirarse con suavidad, antes de que aplaste todo lo que aún se puede salvar. En los pasillos de Buckingham, los pasos ya están dados. Fuentes cercanas al palacio aseguran que se prepara cuidadosamente un plan de transición, una narrativa donde Camilla anunciará la reducción de sus compromisos oficiales por motivos de salud y para dedicar más tiempo a su familia, cediendo progresivamente sus deberes ceremoniales a Kate Middleton. No habrá renuncias, ni declaraciones de ruptura. Todo se presentará como un gesto noble. La reina consorte pasará a ser la mujer que cumplió con su deber y luego cedió el lugar con elegancia. Pero detrás de esa fachada honorable se esconde una verdad difícil de maquillar: Camilla está siendo reemplazada. Expertos en la realeza coinciden, esta es la forma más inteligente no solo de preservar la imagen de Camilla, sino también la del propio Carlos III. Si Camilla fuera empujada a renunciar por presión pública, eso debilitaría directamente al monarca, quien ha arriesgado todo por defenderla. Pero si es ella quien decide retirarse, conservará algo de compasión. Y Carlos, al acompañarla en esa decisión, seguirá siendo visto como un esposo leal que antepone la estabilidad de la corona. No es la renuncia de una mujer. Es la estrategia final de una institución que busca desesperadamente renovarse. Y por delante, un futuro sin Camilla en el centro. No habrá más ceremonias donde se siente al lado del trono. No más artículos celebrando su papel como reina consorte. En su lugar, veremos a Kate Middleton liderando delegaciones, pronunciando discursos sobre educación, salud y ciudadanía, temas que Camilla intentó representar, pero que nunca logró personificar del todo. William y Kate son, indudablemente, el nuevo rostro de la monarquía. Una pareja más joven, más conectada con el pueblo, y sobre todo, libre de las heridas del pasado. La desaparición de Camilla del núcleo del poder no es solo una reestructuración. Es una confesión, que el pasado, por más que se intente proteger, no puede sostenerse si no cuenta con el respaldo de la sociedad. Camilla, quien desafió a la prensa, rompió tabúes y alcanzó el título más alto, termina enfrentándose a lo que más temía, el rechazo silencioso de una generación entera. Y si no da el paso por sí misma, la historia, como ya ha hecho con otras reinas antes, lo hará por ella. Sin embargo, hay una lectura más amable: su retirada también podría ser una oportunidad para que la monarquía se renueve, recupere confianza y entre en una nueva era donde los símbolos no estén manchados por los errores del pasado. Una nueva era, con nuevos rostros, nuevos relatos y nuevas formas de conectar, que podría garantizar la supervivencia de la Casa Windsor en el siglo XXI. Y si Camilla acepta retirarse por ese objetivo, entonces, en un sentido muy especial, seguirá siendo parte esencial de esa transformación. No como la reina más querida, sino como la última en comprender que, para salvar la corona, a veces hay que saber dejar atrás la corona.
Una monarquía no cae por las tormentas que vienen de fuera, sino por las grietas que se abren en silencio desde dentro. Y la historia de la reina consorte Camilla es la prueba más clara de ello. No fue derrocada, ni condenada, ni juzgada. Pero a través del silencio del pueblo, de las miradas que evitan el contacto dentro del palacio y del ascenso imparable de una nueva generación, Camilla está saliendo poco a poco del escenario, dejando atrás un trono que ya nadie desea que ocupe. ¿Es esa retirada un fracaso o una liberación? ¿La familia real está realmente cambiando para sobrevivir al nuevo siglo? Si crees que verdades como esta merecen ser conocidas, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Volveremos con más secretos que nunca han salido a la luz, porque detrás de los muros del palacio siempre hay cosas que la historia ha intentado ocultar.